Escuchábamos a Pablo Rutín con Volver a un cuplé y antes Rosa Pasos con Aguas de Marzo. 9:40 minutos y lo habíamos anticipado, estuvimos de receso nosotras y la semana pasada, entonces no pudimos contar lo que fue el acuerdo de el sector de trabajadores de la educación, docentes y trabajadores de la educación en general, con el gobierno provincial. Esto que ocurrió el lunes de la semana pasada y que tuvo como también como hecho llamativo que se firmaron dos actas, uno con este sector de trabajadores de la educación en lucha y otro con los gremios que están habitualmente sentados más próximos al gobierno provincial, digamos. Está en línea Carlos Lescano, que integra el sector, el frente, la mesa de trabajadores de la educación en lucha, para contarnos un poco cómo ha sido ese proceso y bueno, qué podemos pasar en limpio de esos acuerdos. Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Hola, muy buenos días, Alicia. Gracias por llamar. Bueno, en principio, Carlos, ¿qué quedó de ese acuerdo que ustedes firmaron con el gobierno provincial el lunes pasado? Bien, nosotros habíamos firmado un acuerdo pasado a las 17:30. Sabíamos que de manera paralela, ya en horas de la mañana, estaba la otra mesa, donde habían trascendido inclusive algunos audios donde se arrodillaban ante el poder solicitando un puntito más o la frutilla del postre, como decía uno de los representantes, evidentemente con la intencionalidad no de pensar en el beneficio del conjunto de los trabajadores, sino una postura más bien para posicionarse políticamente ante sus representados que vienen bastante desgastados y hasta reconocían que son el haz de reír de la docencia misionera. Nosotros avanzamos sobre lo que venimos trabajando en cuanto a la metodología, que tiene que ver con ser representantes de los trabajadores ante la patronal. Cuando hay una propuesta, simular esa propuesta, sociabilizar y luego debatir en la asamblea. Ese es el camino que hicimos el día viernes. Esto también la docencia tiene que saber. Estuvimos prácticamente 4 horas vía WhatsApp por intermedio del presidente del Consejo, que hacía nexo entre las dos mesas y con contacto directo con el contador Zafrán, para ver qué cuestiones podíamos ajustar, siempre atendiendo lo que uno viene planteando, que tiene que ver con una recomposición hacia los sectores más postergados, encabezado la figura del maestro de grado, como lo habíamos hecho el año pasado. El año pasado, esa gran conquista que nos permitió rubricar un acta el 17 de septiembre, el que mejores beneficios tuvo fue, en términos de poder adquisitivo, el maestro de grado. Y todos aquellos cargos que ganan o están en sintonía con lo que gana un maestro de grado, como el preceptor, bibliotecario, etcétera. Y la verdad que nos encontramos contra una pared. Nosotros habíamos avanzado respecto al básico. Recordar que nuestra propuesta era de 18.600. Habíamos rechazado 16.000 en una primera instancia. Habíamos vuelto a rechazar 17.272, que el día miércoles pasado nos había ofrecido el ministro de Hacienda. Habíamos rechazado y estábamos discutiendo 17.427, y bueno, después aparece 17.522, y ahí la necesidad de ver qué adicional podíamos modificar, incrementar, como por ejemplo el 923 o el 775 o el 779, que es adicional al primer cargo. Y sobre ese, el único que pudimos avanzar en términos de 3%, de pasar del 15 al 18%, y los otros adicionales, el interlocutor, a través de la figura del presidente, decía que la otra mesa no estaba de acuerdo.
y nosotros le queríamos hacer ver técnicamente que esos adicionales tienen un espíritu correctivo y de justicia hacia esos sectores. Y la verdad que nos sorprendimos, porque la oferta final fue esa, 17.522,77, y pasar del 15 al 18 la adicional al primer cargo, garantía en doble cargo la equivalencia en hora, una adicional para los secretarios, que efecto garantía habían tenido una distorsión, se incorporaban 7 cargos más de escuelas técnicas en una adicional, incrementándose en 120 puntos índice. Se garantizaban en 1,85 la garantía en jornada extendida, en completa. En este caso eran los más postergados, que nosotros habíamos mostrado, digamos, la injusticia que había en esos trabajadores. Para tener una idea, por ejemplo, una maestra jornada completa, un inicial, es la que tiene uno de los picos más altos, ¿sí?, donde llega a un incremento interanual de 123%. ¿Por qué? Porque era producto de esa garantía que, como la garantía se pagaba por persona y después por un solo cargo, al ser un jornada extendida completa, un cargo exclusivo, no recibían. Y bueno, nosotros eso lo simulamos, repartimos ese mismo día el simulador, y el día sábado, aquí en Jardín América, de manera unánime, se aprueba la propuesta para avanzar, que tenía un espíritu más allá de la cuestión salarial de los docentes. Nosotros presentamos un frente de trabajadores de la educación, donde también apareció, cosa que en primera instancia no había, una propuesta salarial para los porteros, para las cocineras, un compromiso de discutir ahora en agosto un adicional que permite conformar una pirámide salarial en el sector de servicio, trabajadores de servicio. También apareció la cuestión del compromiso de entrega de ropa, que viene muy atrasado, en algunos casos hace 5 años no se le entrega, y también tiene que ver con cuestiones de no sanciones, tanto administrativas como judiciales, y la corrección de errores de liquidación en el mes de abril. Eso garantiza, digamos, que los trabajadores que salimos a las calles no tengamos ningún tipo de sanción. Como así también, en el mes de agosto vamos a rediscutir zona, que es una temática que venimos planteando hace mucho tiempo, y esa rediscusión es por encima de la garantía, que también nos va a permitir ayudar para conformar lo que estamos anhelando, que tiene que ver con la pirámide salarial. Ahora, todo esto, que tiene que ver muchas cuestiones con cuestiones técnicas, ¿sí? La otra mesa, lo único que le interesaba un poquito más, sin medir las consecuencias, si bien son unos pesos más de bolsillo lo que ellos firman, que pasan 219 pesos al básico, pero bajan el adicional 7.75, que estaban 5%, nosotros lo queríamos llevar a 10, lo bajan a 3,75. Entonces lo que hacen básicamente es al maestro de grado máxima antigüedad, 25 años más, le dan 386 pesos más. En cambio, para un rector con horas superiores son 3.000 pesos más. Ahora, esto es claramente diseñado por el propio ministro de Hacienda, porque sabe que ese cambio que ellos realizaron pega mejor, va más dinero en el trabajador que mejor gana, pero que ese está tributando ganancias. Por lo tanto, va a tributar más ganancias. Y ganancia, usted sabe que es un impuesto 100% coparticipable. De alguna manera va a volver a la provincia, es decir, que eso que ellos lograron va a permitir más recaudación para la provincia, autofinanciada por el propio trabajador. Y a su vez, lo que hacen es estructuralmente debilitan un adicional que tiene un espíritu para los que menos ganan. Entonces, eso es lo que nosotros planteamos, y seguramente en la próxima instancia, porque ya no tuvimos más comunicación, vamos a tratar de corregir estas cuestiones que te estoy marcando. Decías un poco fuera de aire, Carlos, que cómo se materializa ese acuerdo se va a ver en el recibo de sueldo de los y las trabajadoras de la educación, digamos, ¿no? Así es, estamos esperando ya a esta altura del mes, normalmente ya están cargados los recibos,
para acceso a los directivos y secretarios. Hasta minutos consulté, todavía no están cargados. Y ahí veremos con qué acta liquidan. Todo presupone que lo van a liquidar con la última acta, que vuelvo a reiterar, es muy difícil de interpretar, sobre todo el trabajador, porque si lo comparamos con la nuestra, si bien son unos pesitos más, el daño se produce en la estructura. Ahora también hay que entender que todo este esfuerzo que veníamos planteando, ¿sí? Lo complejo que es lo salarial, porque no logramos bajar el achatamiento de la pirámide, se sigue despegando a partir de 15, y ahí hay que entender que el camino que se debe hacer no fue suficiente. ¿Por qué? Porque veníamos de un salario muy débil, muy desnutrido inicial. Acordate vos que en el enero del año pasado el inicial era de 20.250, donde el achatamiento de la pirámide era de 20 años hacia abajo. A partir de julio será de 48.000, sigue siendo insuficiente, pero te marco algo, que nosotros históricamente siempre estuvimos como piso, que muchas veces fue techo salarial, lo que marcaba la paritaria nacional. La paritaria nacional que se definió este año estableció que el salario inicial a septiembre sea de 37.000 pesos. Por eso estamos 11.000 pesos por encima del piso nacional. Vuelvo a insistir, sigue siendo insuficiente, con algunos escaloncitos que se han creado por escala de antigüedad, pero si lo medimos en términos anualizados, el mínimo salarial se movió 60%, porque estaban 30.000. Y el básico se incrementó en 68%. Ahora, el camino es nutrir mucho más fuerte al salario inicial, pero para conformar la pirámide, tu básico tiene que superar holgadamente lo que moviste en el piso. Entonces hay que corregir el piso, hay que reconstruir la pirámide, y la verdad que lo que se perdió en 5 años a veces cuesta. En este proceso de año y medio, quienes venimos monitoreando y venimos luchando en la calle, consideramos que dimos un paso, pero todavía falta mucho para poder recomponer salarios en términos de poder adquisitivo al 2015. Nos falta recuperar todavía 2 años. Carlos, hablabas de la discusión de zona. ¿Qué criterio se toma como para que están ustedes ya pensándolo también para discutir el tema zona y que no termine afectando derechos ya adquiridos también de los trabajadores? Bien, en principio hay que plantearse objetivos generales. Uno de ellos es que zona sea por encima de garantía. Otro objetivo tiene que ver con derecho adquirido. Ningún trabajador después de la rezonificación puede cobrar menos de lo que ya está cobrando, que tiene que ver con derecho adquirido. Otro elemento que para mí individualmente lo voy a plantear en la asamblea, tiene que ver con una revisión de zonas al menos cada 5 años, y en algunos casos algunos criterios anualmente, ¿sí? También el modo de actualizar el valor de zona. Ahí yo pienso en un índice mixto vinculado al valor índice que está pegado al salario básico, pero también incorporar en un 50% lo que tenga que ver con la evolución de la canasta, de manera tal que nosotros podemos pensar en una adicional zona que, si vos le ganás a la evolución de la canasta en términos de salario básico, sí significa que posiblemente en tu promedio, digamos, tus zonas acompañen menos que tu básico. Pero si se da al revés, si tu básico no acompaña la evolución de lo que mide la canasta básica, tu zona será mayor a la evolución que tuviste en básico. O sea, buscar algunos mecanismos que también sean integrador. La verdad que estamos pensando en muchos criterios, muchísimos criterios, y a partir de esos criterios que permitan, digamos, tener en un contexto que muestre la realidad socioeconómica en el cual desenvolvemos nuestra tarea, y que no solo tenga que ver con los criterios actuales de distancia,
ruralidad o no ruralidad, asfalto sí, asfalto no, servicios sí, servicios no. Es decir, pensar en una zona mucho más integral en la cual ya tenemos en la cabeza, lo vamos a ir... Y el gobierno tiene eso también, porque uno puede pensar, el gobierno está pensando en, bueno, valorar esto que vos decías, ¿no? Asfalto, aquellos lugares que ya hoy podrían ser considerados no como rurales, y que eso podría, bueno, ahí ya no debería merituarse zona, podría decir el gobierno provincial también. Nosotros, a ver, partimos de una idea base que tiene que ver, y tomamos ejemplo en la universidad. El hecho de que la provincia tenga el 90% fronteras con países limítrofes, y la posición geográfica, ubicación geográfica de Misiones, vos sabés bien que todas las universidades cobran zona. Nosotros plantamos de ese principio. Tenemos que partir de un porcentaje base para el conjunto de los trabajadores de la educación, que eso es otro elemento, porque acá hablamos zona para los trabajadores de la educación, en el cual son incorporados porteros y cocineras. Entonces, digamos, la base de discusión que vamos a plantear, a poner sobre la mesa, parte de ahí. Y después tienen que ver con otros elementos, por ejemplo, cuestiones vinculadas a salud. Por eso yo hablo de una revisión. No puede ser que los que vivamos en el interior, por ejemplo, no tengamos acceso a salud. Ahora, si el Estado en determinado tiempo nos garantizan los servicios de salud, por ejemplo, profesionales, entonces podemos, digamos, quitar elementos porque hubo respuesta de parte del Estado. Ahora, nosotros, no es lo mismo vivir en localidades donde no tenéis grandes centros de abastecimiento de mercadería. Los costos que tenemos nosotros son mucho más altos que aquel que cuenta con un mayorista, por ejemplo. Esto se va a discutir todo, pero son criterios que consideramos que se deben discutir, y bueno, no será fácil, porque zona es salario de bolsillo, y cuando se toca zona, por supuesto, quienes están cobrando, la intangibilidad tiene que ver con derecho adquirido, ¿no? Totalmente. Y el otro tema, Carlos, que quedó en la agenda también es la grilla salarial. Ahí ya estaba trabajando, por lo menos cuando uno habla con ese otro sector de gremios, ellos ya venían trabajando. En el caso de ustedes, ¿hay una convocatoria, hay fechas para discutir esto? No tenemos fecha, sí, nos dijeron que el mecanismo de trabajo será el mismo que veníamos llevando a trabajar, a discutir el salario. La verdad que es engorroso, porque algunas posturas radicalizadas, sin argumento, a veces ponen piedra en el camino. Nosotros la cuestión de grilla no creemos que en una mesa de iluminados se resuelva, sino que pensamos en una discusión horizontal, democrática, y que se deben dar en cada pasillo, en cada sala de cada institución educativa de la provincia de Misiones. Carlos, bueno, queremos agradecerte este tiempo aquí en la radio de la universidad, como siempre, y seguramente vamos a volver a charlar de estos temas. No, gracias a vos por brindar siempre el espacio y que tenga un buen día. Gracias. Ahí hablábamos con Carlos Lescano, docente, integrante de la mesa y del Frente de Trabajadores de Educación en Lucha, que estuvo discutiendo con el gobierno provincial durante todos estos meses la propuesta salarial, los reclamos que vienen realizándose desde este sector, que no solamente incluye a docentes, como lo decía él, sino también a trabajadores de toda esa comunidad educativa, porteros, porteras, cocineros, cocineras, personal de servicio en general, que forman parte de este sector que viene disputando salarios, y no solamente salarios, sino esto que planteaba también Carlos. Y la pregunta que un poco nos disparaba esta charla es, después de esa firma del acta del lunes pasado, 17:30 se firmó una, pocos minutos después se firmó otro, cuál es esa acta que está en vigencia, y esas diferencias que también nos marcaba Carlos. Una de ellas tiene que ver con la modificación de una adicional que termina
trasladando, si se quiere, mayores recursos a aquellos que más cobran, y que eso también posibilita que más trabajadores tengan que tributar ganancias, por ejemplo, ¿no? Esto que tal vez no quedó tan claro a la hora de comunicar esa acta que firmó el gobierno provincial con los gremios donde está UDPM, SADO, UDA, los gremios que vienen en esa mesa un poco más, entre comillas, institucional. Hora 10 en esta parte del país. La radio.